Seguimos aquí con la parte de visualización de flujos. Definimos ahora las líneas de traza, que en inglés son streak lines, y vamos a ver que se forman en un instante dado de tiempo y a partir de todas las partículas que han pasado por un cierto punto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo inyecto un colorante y acá, imagínense que son pelotitas que han salido todas de este punto en distintos instantes de tiempo, pero cuando yo estoy diciendo para un instante dado, porque saco la foto. Y entonces las partículas que tienen esta identificación salen todas acá marcando esta línea. Y lo mismo para las otras líneas. Eso serían streak lines, perdón. Entonces, noten que en esta foto se están identificando todas las partículas que salieron de este punto, todas las partículas que salieron de este punto y así sucesivamente. En experimentación son las más comunes de utilizar y van a poner de relieve efectos convectivos del flujo, o sea, este tipo de problemas. Entonces, tengan en cuenta que al decir que se forma en un instante dado de tiempo, para cada instante de tiempo voy a tener un campo. Si el flujo no es estacionario, ese campo cambiaría. O si la suelto de distintos lugares, estoy observando el flujo de una manera parcial, pero siempre voy a identificar efectos convectivos en todos los casos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que serían de streak line y deben imaginarse que son grupos de partículas que deben seguirse en la trayectoria y eso es lo que hago cuando saco la foto. Por ejemplo acá, fíjense que yo estoy lanzando partículas desde distintos lugares y estoy analizando efectos convectivos que se producen debido a que este camión está viajando a una cierta velocidad. En este caso el túnel de viento que proporciona la velocidad del viento y el camión está fijo, pero noten cómo puedo yo analizar y a lo mejor cambiar distintas formas de la configuración de este camión. Fíjense que acá cómo hay recirculaciones para tratar de mejorar la aerodinámica de este vehículo. Entonces, esto es sumamente útil porque permite ver, por ejemplo, cuáles son los coeficientes de fricción de este camión. Lo mismo podría decirse en el caso de este coche de Fórmula 1, en donde lo que estoy estudiando es las características de cómo trabaja el alerón bajo ciertas condiciones de flujo. Entonces, recuerden que estoy soltando partículas desde distintos instantes de tiempo y yo para cada foto que hago vería lo que serían las streak lines. Entonces, siempre estoy poniendo de relieve efectos convectivos. Entonces, relacionado con lo que veíamos recién, los winglets de la ala de los aviones son los que impiden que se formen vórtices acá y esto se ha podido cambiar el diseño para empezar a poner este tipo de accesorios debido a estas visualizaciones de flujo. Bueno, aquí puede verse que las líneas de traza, la streak line, pueden obtenerse analíticamente también y esto es lo que hacen muchas computadoras numéricamente. Entonces aquí estoy dando de alguna manera los pasos que habrían que seguir, no son de importancia ahora porque no los vamos a aplicar nosotros analíticamente, pero podrían obtenerse las streak lines haciendo una integración partiendo de las path lines. Vemos ahora la definición de líneas de tiempo o líneas materiales, que son aquellas que están definidas por partículas, como ven acá tienen distintos colores, y que en un instante de tiempo dado las uno entre sí. Entonces estas partículas han salido de distintos lugares y para un instante de tiempo dado yo saco la foto y las uno. Entonces eso me va a dar una línea de tiempo. Vean este ejemplo, en donde aquí, por ejemplo, si yo quisiera analizar la situación de qué ocurre en el final de este perfil, para poder construir líneas de tiempo, lo que se hace, por ejemplo, es se pone un conjunto de alambres a los que se calienta a intervalos regulares. A partir de ese calentamiento se van a generar burbujas que van a viajar con el flujo y en un instante de tiempo yo saco la foto y veo el conjunto de burbujas que salieron desde distintos lugares, pero para un instante de tiempo dado. Entonces eso, por ejemplo, me permite visualizar perfiles de velocidades.
y ver detalles de qué está ocurriendo en la interacción del fluido con la pared. En este caso sería el ala. Fíjense que acá estoy empezando a tener perfiles de velocidades que acá se están anulando las velocidades y acá incluso tiene sentido contrario. Esto es un efecto de recirculación que a veces no nos interesa tener porque hace que el perfil esté trabajando de manera inadecuada. Entonces pueden ver acá un ejemplo de cómo se van generando las líneas de tiempo. Bien, ya hemos visto los 4 tipos más importantes de visualización de flujo que se utilizan y lo que vamos a hacer es ver alguna diferencia o cómo se complementan unos con otros. Recuerden que todo lo que sean líneas, superficies o volúmenes materiales son conceptos lagrangianos y significa que siempre estoy siguiendo a las mismas partículas. Entonces, un detalle interesante es que cuando el flujo es estacionario, las líneas de corriente, las de traza y las de trayectoria coinciden, mientras que en un flujo no estacionario pueden ser diferentes. Como ya habíamos dicho, las líneas de corriente podían generarse fácilmente a través de formulaciones matemáticas, mientras que las otras pertenecen al ámbito experimental, aunque modernamente, y gracias a las computadoras, de alguna manera puede pasarse a calcularlas de una manera teórica. Entonces acá hay unos ejemplos que vamos a ver o en las prácticas o durante el cursado de cómo podrían calcularse todas estas maneras de visualizar un flujo para un ejemplo. Les sugiero que vean la película de visualización de flujo entre estos minutos 8:45 y siguientes, en donde hay explicaciones complementarias a las que estamos dando aquí. Por último, es interesante ver, para interpretar cómo se complementan unas con otras, ver las diferencias que hay, por ejemplo, entre las líneas de traza y las líneas de trayectoria, o sea, streak lines y path lines respectivamente, cuando el flujo es no estacionario. Entonces, veamos este caso. Entonces, lo que yo pretendo es tratar de entender bien el flujo y tanto las path lines como las streak lines son maneras de hacerlo. Entonces, recuerden que la path line es la lagrangiana y lo que hago es seguir a una partícula a través del tiempo. Mientras que la streak line es el lugar de todos los puntos que tienen partículas que han salido de un mismo punto. ¿Cómo es esto? Veámoslo en la siguiente animación. Yo voy a tener que desde este punto van a salir varias partículas y como el flujo no es estacionario, cuando avanzamos vamos viendo que las partículas van ocupando distintas posiciones y en ese instante de tiempo uno tiene que, para el tiempo t igual a tanto, esta partícula está acá, esta está acá, esta está aquí y esta está acá. Por lo tanto, sus líneas, sus path lines, sus trayectorias son estas. Mientras que por la definición de streak line es, para un instante de tiempo dado, unir en dónde están en ese momento todas las partículas que salieron de este mismo lugar. Entonces esa es la diferencia entre una y otra. Insisto, la información está ahí, uno puede interpretarla de una u otra forma en función de la conveniencia que tenga en cada caso. Entonces acá, este ejemplo ahora creo que es interesante analizar. Fíjense que yo tengo línea de corriente para instantes de tiempo menores que t0 y entonces una path line significa que la partícula la voy siguiendo y va teniendo esta trayectoria. Cuando por algún motivo a partir de un cierto tiempo mayor que t0 las líneas de corriente han cambiado y ahora son estas que marcan esta dirección y la partícula va a seguir en esta dirección. Entonces esto sería el path line para una partícula identificada a partir de que el flujo es no estacionario. Si ahora miro las streak lines, desde este punto, cuando yo tengo para la línea de corriente para tiempos menores que t0, son estas que están acá. Y si yo suelto partículas, van a ir todas en esta dirección y para un instante de tiempo dado, esta sería la línea que une todas las partículas que salieron de acá.
Si ahora, a partir de un instante de tiempo definido, transcurre más tiempo y las líneas de corriente ahora tienen esta dirección, voy a ver que las partículas que salían de acá son estas que están acá y las que ya estaban antes, que han viajado antes que esta otra. Por lo tanto, ahora la línea, la streak line, sería esta. Vamos a ver cómo a veces uno puede simplificar puntos de vista en la visualización de flujo. Imaginemos que tenemos esta situación de un barco que avanza con velocidad constante U, que es una velocidad estacionaria, y las partículas que están inmersas en este fluido, que podrían ser limaduras de aluminio o pelotitas de ping-pong, tienen, al avanzar el barco, una velocidad que va a ir cambiando en el tiempo, porque esta partícula, cuando el barco va avanzando, se puede ir viendo que el vector velocidad no siempre va a tener esta dirección, va a ir cambiando. Entonces, si los vectores velocidad del campo me van cambiando, significa que el flujo es no permanente, pese a que tengo una velocidad que es constante, que es la velocidad de avance del barco. Entonces, si yo lograra seguir distintas partículas y tuviera instantes de tiempo muy cortos, podría determinar para distintas partículas velocidades en un instante de tiempo t, las que unidas a través de una línea que sea tangente a cada vector velocidad en el punto me permitiría trazar una streamline. Si yo ahora sigo una partícula, la partícula P, en distintos instantes de tiempo, mientras el barco va avanzando, yo lo que voy a ver es que voy a generar esta path line, ¿sí? Y están viendo que la velocidad de la partícula va cambiando en el tiempo de dirección. Entonces, este es un problema que es no permanente. Entonces, ¿por qué yo veo esto? Porque estoy en un sistema que es fijo, por ejemplo, la ribera del río, y esto va avanzando, y es un sistema que es no permanente porque el campo de velocidades van cambiando la dirección de los vectores. Entonces, no es estacionario, según la definición que hemos dado. Hay cambios de la velocidad en el tiempo. ¿Qué pasa si yo ahora me subo al barco? Ahora, yo no siento la velocidad del barco, lo que veo es que el fluido avanza hacia mí con velocidad U. Y las partículas tienen las velocidades que tienen, a medida que se van acercando al barco. Entonces, si yo veo que este barco avanza con velocidad constante, o lo que es lo mismo, el fluido ahora viene con velocidad constante hacia mí, esta velocidad es constante. Y las partículas van a ir pasando con una composición de velocidad que tenía el barco, que ahora es el flujo medio que trae, y la partícula que va montada en el flujo, que va a tener esta velocidad, y su composición es la velocidad que tengo para cada línea de corriente que tengo trazada en todo el campo del flujo. Entonces, si yo voy avanzando a velocidad constante, voy a ver que esto nunca cambia. Luego lo que he logrado es, al plantear un sistema relativo, tener una visualización mucho más fácil del campo de flujo. Entonces, aunque los dos campos de velocidades luzcan muy diferentes, la única diferencia que hay entre este campo de velocidades y entre este es que hay una transformación galileana entre ellos. ¿Qué significa esto? Que puedo hacer una composición de velocidades porque no están acelerados. Entonces, la única diferencia que hay entre estos dos campos de flujo, recalcamos, es una transformación galileana porque nunca hay aceleraciones en el flujo. Lo que tengo es un sistema que tiene velocidades constantes. Entonces, lo único que he hecho es componer velocidades. Bueno, vamos a tratar de ver a través del ejemplo los casos de flujo no permanente y de flujo permanente. Vamos a ver que acá tengo un gran número de partículas sembradas en el fluido, y vamos a ver qué pasa cuando un móvil lo atraviesa. Entonces, en este caso, tenemos que el cilindro va viajando y va generando un campo de velocidad en las partículas que va afectando a su paso. Entonces, aquí se puede ver cómo estas partículas van haciendo lo que serían
path lines. Entonces, si vemos acá y lograra identificar dos partículas cercanas y para un delta t tendiendo a 0 lograría determinar la velocidad de esas partículas, uniéndolas podría determinar lo que eran las streamlines. Pero esas streamlines serían para un tiempo dado. Si voy siguiendo a la partícula durante un intervalo de tiempo, lo que hago es ver las path lines. ¿Qué pasa ahora si yo miro lo mismo de forma permanente? Lo que voy viendo es que genero el campo de corrientes. Acá en realidad estas son strict lines, pero como el flujo es estacionario, son iguales que las líneas de corriente. Entonces todas estas partículas que van viajando se comportan de la misma manera al pasar a través de cerca del sólido con el que están interactuando. Entonces este es un flujo permanente y es mucho más fácil de visualizar. Entonces acá el sistema de referencia sería absoluto, acá es relativo, porque lo que he hecho es un cambio de coordenadas y ahora el sólido está quieto y lo que hago es tener un campo de velocidades que impongo al flujo que va encontrándolo a su paso. Entonces, la única diferencia entre estas dos situaciones es que es una transformación galileana. Sugiero ver estas dos pelis. Una es de Iowa, de la Universidad de Iowa, tiene este título, Fundamental Principles of Flow, y la otra es del National Committee for Fluid Mechanics Films y se llama Flow Visualizations. Bien, sigamos viendo algunos ejemplos para tratar de ver la diferencia entre las distintas formas de visualizar flujo y cómo puedo complementarla. En este caso, acá tengo lo que se llama streamlines, que las he podido trazar porque de alguna manera, a través de lo que me da el código numérico, puedo calcular vectores de velocidad en muchos puntos y puedo luego trazar línea de corriente haciéndolas tangentes a ese campo de vectores. Y lo que me permite acá es visualizar esta zona de recirculación. Imagínense que esto es un canal en donde doblo abruptamente y acá ustedes a lo mejor lo han visto alguna vez en alguna sequía o en algún lugar en donde se producen estas recirculaciones debido a que el flujo entra a alta velocidad y se produce esta zona de recirculación. Entonces eso sería un ejemplo de streamlines obtenida a partir de la definición. Como tengo el campo de velocidades, conozco la función velocidad, puedo resolver la ecuación diferencial para las líneas de corriente y puedo obtener las líneas de corriente en distintos casos. Acá lo que tengo son path lines. O sea, lo que hago es, para distintos instantes de tiempo, voy siguiendo partículas que han salido de distintos lugares y fíjense que digo distintos pasos de tiempo y la misma partícula que voy siguiendo, o sea que es un concepto lagrangiano. Entonces, esto ahora, antes se hacía experimentalmente, ahora el software lo permite hacer y lo que puedo hacer es inyectar partículas ficticias en el campo de flujo o partículas reales dándole densidad y tamaño y siguiéndolas, y eso se llama método lagrangiano euleriano. Entonces eso me permite visualizar flujo. Un ejemplo sería este que ven acá, en donde lo que puedo es combinar path lines y campos de presiones para tener una imagen mucho más clara de qué está pasando con el flujo a través de este sólido que está inmerso en él. Entonces, el proceso de generar una path line o una línea material, también dijimos que eran distintos. Las path lines eran, yo soltaba partículas acá y las seguía. O si eran strict lines, para esta foto, en un instante de tiempo dado, es todas las partículas que salieron desde el mismo lugar y las uno porque soy capaz de identificarlas. Acá es parecido. Todas las partículas que salieron de distintos lugares, ahora no de un mismo lugar, las uno y generó una línea de tiempo. Entonces, esas dos me permiten visualizar la información que tengo en este campo de flujo de manera un tanto diferente y que puede ser más o menos útil dependiendo lo que yo quiera ver o dependiendo la capacidad experimental que yo tenga. El campo de flujo es el mismo en ambos casos y fíjense que
puedo observar distintas características de este campo a través de ver o líneas materiales que están generadas con un alambre caliente, que van saliendo las distintas partículas y las uno entre ellas en distintos instantes de tiempo, o bien las path lines, que son partículas que acá se confundirían con lo que serían streak lines, porque al ser en esta zona el flujo estacionario se confunde, mientras que acá no. Acá estas serían path lines, porque lo que estoy haciendo es unir con línea en distintos instantes de tiempo la partícula que va avanzando, mientras que serían streak lines las que salieron desde un instante, desde un lugar, perdón, desde un lugar identificado, y en un instante de tiempo saco una foto y soy capaz de unirlas a todas entre sí. Entonces, como ven, algunas diferencias son un tanto sutiles en las definiciones, pero o hasta a veces se pueden confundir, pero lo importante es que yo lo que quiero es tratar de utilizar las características de cada una de estas formas de ver flujo para identificar fenómenos adentro de un campo de flujo. Puedo combinarlas, por ejemplo, puedo combinar las líneas materiales y las trayectorias, y lo que puedo incluso visualizar partículas de fluidos que no son elementales, sino que ya tienen un tamaño finito, y ver cómo se deforman, por ejemplo. Entonces estas son maneras sofisticadas y muy muy útiles para visualizar flujo y ver cómo se comportan los distintos tipos de flujo en distintos problemas de ingeniería. Bueno, esta tabla de clasificación la he encontrado en uno de los videos del National Committee for Fluid Mechanics Flows, y evidentemente ya tiene unos años esto, pero hay muchos métodos que todavía se siguen utilizando y que no están relacionados con los 4 métodos que hemos visto, pero también a veces son muy útiles para visualizar flujo. No vamos a entrar en muchos detalles. Si miran la película acá, les va a contar y les va a dar algunos ejemplos de cada una de estas maneras de visualizar flujo. Si tuviéramos suerte, no puedo mostrarlo aquí ahora, pero yo tengo algunas fotografías de distintas maneras, de distintos ejemplos de todas estas maneras de visualizar flujo en este archivo, que de momento no lo voy a colgar para no cargarlo de material, pero si en algún momento ya retomamos las clases, puedo llegar a mostrárselo en un rato para entretenernos un poco. Bien, entonces a partir de la visualización del flujo puedo hacer descripciones del flujo y podría analizar qué le pasa a las partículas de fluido. Y entonces esto va a estar relacionado con el tipo de estudio que yo quiera hacer. Entonces, si las partículas se deforman, habrá una cierta deformación y una fuerza que se opone a esa deformación, porque el fluido en el caso real es viscoso. Entonces, para caracterizar esa fuerza, porque muchas veces me interesa saber cuánto vale, lo que tengo es que estudiar la deformación de la partícula fluida. Entonces, o bien se estudia, para tratar de caracterizar esa fuerza, el movimiento del fluido en el entorno de un punto fijo. Cualquiera de, digamos, a partir de una definición de un punto fijo, analizo a qué distancia estoy de ese punto fijo y veo qué deformaciones sufre o qué movimientos tengo en el entorno de ese punto fijo. Es parecido a lo que ustedes vieron con el tema de sólido rígido, distancia entre dos puntos, que ahora en vez de ser rígido es deformable. Entonces recuerden que en el caso de partícula fluida, aparte de la traslación como sólido rígido, hay movimiento en su interior, porque la partícula se está deformando. Entonces, si tomo una distancia relativa de un punto respecto a otro, de referencia X, puedo descomponer ese movimiento en rotación como sólido rígido más uno de deformación respecto a dicho punto. Entonces estoy identificando no solo la traslación de la partícula, sino su deformación. Aquí ahora vamos a ver algunos detalles nomás, porque más detalles tendrían que verse en el tema 3.1, porque acá es donde de alguna manera lo que intento mostrar es que o bien tomamos la formulación diferencial o bien tomamos la formulación integral para resolver un problema. Entonces acá se bifurcan los caminos y entonces puedo hablar
de partícula de fluido y de todo lo que sería la matemática inherente a lo que es la formulación diferencial, o bien la contraparte integral, que sería toda la formulación matemática de el método de volumen de control o método integral. Entonces, acá en lo que sigue vamos a ver algunos detalles de partícula fluida para ver cómo se define la derivada material, que se llama, y después eso lo vamos a retomar en el tema 3.1. Si lo que pretendo es describir deformaciones de partículas y traslaciones de partículas y movimientos de partículas, puedo hacer una descomposición de ese movimiento complejo en varios movimientos simples. Entonces tendría una traslación como sólido rígido, una rotación alrededor de eje X como sólido rígido, que está relacionado con la velocidad angular a la que está rotando esta partícula, y vamos a ver que esto está relacionado con una propiedad que se llama vorticidad, que la veremos luego. Después tenemos una deformación alrededor del eje X, que la podría descomponer en una deformación pura por corte y otra deformación isótropa, que es por tracción o compresión de la partícula. Entonces, noten que en el caso de la deformación de corte e isótropa es independiente sistema de referencia y es específico de un medio deformable. O sea, la partícula está en distintos lugares y se deforma de esta manera, esté en un lugar o esté en otro. Y esto es lo que está caracterizado por el tensor de velocidad de deformación. Entonces, para describir deformación de partícula, serían estos tres movimientos, que son movimientos relativos entre puntos de la partícula. Entonces, lo que se pretende es, a partir de una condición inicial, se tiene una condición final como esta y se la escribe a través de una rotación sobre un punto cercano a la partícula y una deformación por corte, que es simétrica. Entonces, esos dos movimientos de la partícula son los que están recogidos en estas dos partes: rotación y deformación por corte. Entonces, acá tienen un resumen. Ya esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en el tema 3.1. Entonces, cómo describo la traslación de la partícula, cómo describo su rotación, fíjense que estamos hablando siempre de ecuaciones diferenciales, y la deformación se puede descomponer, como habíamos dicho, en una deformación lineal y una deformación por corte. Esto da lugar al tensor de deformaciones, y la deformación lineal sería esta que ven en la diagonal, mientras que estas serían las deformaciones debidas a esfuerzos tangenciales. Entonces, la situación general implica que yo voy a tener una partícula inicialmente con esa forma, en el tiempo T más delta P tiene esa otra. El caso más general implica que una partícula que inicialmente tiene esta forma puede tener esta otra. Entonces, noten que hay una complejidad importante en el comportamiento del flujo, que requiere un refinamiento matemático también muy importante. Y eso da lugar a plantear ecuaciones diferenciales parciales. Esto se va a ver en el ejemplo 6 para una partícula, y van a ver cómo se pueden calcular de alguna manera, en casos simples, todas estas deformaciones.